Pues buenas tardes. La primera del año. No sé por qué razón insisten en no echarme de este formato extraño que se inventó algún día la Fundación Marc. Pero bueno, aquí sigo yo encantado de la vida y a ver si duramos un poco. Hoy tenemos a Jaume Ripoll. Creo que no habíamos hablado de cine todavía. Solo de gastronomía. ¿Eh? Sí, yo solo hablamos de gastronomía. Normalmente de gastronomía. Hoy también hablaremos de gastronomía porque es casi inevitable. No sé si hay alguien que repite aquí, pero si hay alguien que repite, sabe que hablamos de cocina y de comida. De comida, como excusa, sí. O sea, en realidad todo es una excusa para hablar de algún plato, de que me recomiendes algún restaurante. Es un compromiso, eso se graba. Después habrá algún cocinero que se enfade porque no me lo diga él. Y luego hay gente en Perú, en Colombia, que deben decir que estos tíos aquí hablando de que restaurantes vengan a de allá. Mallorca, pues fantástico. Lo ves en Perú, Mallorca, y es directamente turismo mallorquín, que vengan aquí, que la gastronomía es muy buena. Sí. Yo no sabía que Jaume es de Mallorca, además. O sea, qué suerte tienen algunos, ¿no? Sí, mi madre me ve online. No quería venir aquí, no sé por qué. Está aquí en 2 calles, pero he decidido verme online. Está muy bien para una plataforma de streaming, que aproveche el streaming de la Fundación Bueno, pues Marc. como suele acostumbrar a ver tus cosas, ¿no? Es online. Pues, Exacto, tal cual. Muy bien. No te voy a presentar, ya parto de la base de que se te ha presentado previamente, te conoce, pero sí me interesa esa figura del niño. Yo soy muy borgiano y me ha recordado un poco el Borges a que decía que se perdía en la biblioteca de su padre. Porque ahora hay como una especie de... Algún día tengo que escribir sobre eso. Hay una especie como de atención a los niños con los móviles, que nadie sabe a qué acceden y tal. Pues anda, que acceder a una biblioteca de según quién o a según qué películas. Por ahí he oído o he leído que veías películas rarísimas con 7 años, ¿no? Sí, claro, a mí no me parecía que fueran raras. Entendía No, que claro. era algo de... Bueno, a los 7 años veía películas como Platoon o Pesadilla en Elm Street, que quizá no debería ver a los 7 años, o sí, ¿por qué no? El tema es que no es que las viese, es que las recomendaba, lo cual aún era más enfermizo. Yo, de hecho... ¿La recomendabas tú luego? La recomendaba en el videoclub y la recomendaba a amigos míos, porque pensaba que todo el mundo a los 7 años debería ver Platoon, que era una cosa muy natural, hay que explicar esas películas. Y eso es algo que me ha llevado problemas una vez en filming, porque yo entendía que alguien con 9 años podía ver películas de ese estilo, y después había compañeros míos de filming que decían quizá no hay que enfocarlas por este camino porque vamos a tener problemas con los padres o las madres de esos niños. Sí, a ver, es verdad que en los años 80, en España, pero en general en el resto de Europa, Estados Unidos, el mundo del VHS era descubrimiento permanente. El VHS llega, el formato doméstico llega aquí en principios de los 80, 79, 80, y para un chaval que nace en el 77, por tanto, 84, 85, 86, es como la época dorada del VHS, donde cada viernes llegaban películas y de repente vamos a darnos, o al menos a mí, voy a dar un atracón de esas películas. Y lo hacía... ¿Cuántas veías al día? 3 o 4. Claro, porque a mí, yo tengo algunos años más que tú, a mí me decían que me quedaría ciego o me volvería loco si veía más de 3 películas al día. Eso pasa, ¿no? Pero es como mal visto, como ver mucho cine está mal visto. Leer Sí, muchos libros es culto, ver muchos cines es de... Claro, pero bueno, friki. pero olvidamos que el Quijote es la historia de un señor que se vuelve loco porque lee demasiados libros, de caballerías, pero libros. Sí, pero Hoy no pasaría, ¿no? No pasaría. No, mi hijo se lee un libro cada hora. Pues qué bien, qué listo, leído, ¿no? qué Qué culto listo, es. qué culto. Lee 5 cómics y vaya friki, Sí. camiseta XL y esas cosas. Sí, sí, pasa bastante. Bueno, volviendo al tema este de la obsesión por ver obras que quizá no corresponden, o sea, que por la edad que tienes no lo vas a entender. Eso creo que nos ha sucedido a todos, tanto novelas como cine. Y lo bueno es, creo que cuando eres muy pequeño, esas obras dejan en ti un pozo que cuando las recuperas, de alguna manera dialoga el espectador que fuiste en ese momento, el espectador que eres ahora y todas las vivencias que te han permitido decodificar expresiones y sentimientos de los personajes que a los 7 o 8 años eras incapaz de entender. Pero esto que dices no solo tiene que ver con que las veas de pequeño, sino que yo creo que a mí me pasa, por lo menos, cada vez que veo una película que he visto muchas veces, la veo de una manera distinta. Soy un espectador distinto, de alguna manera. Sí, Y además he visto esa obra, ya la conozco, ya veo otras cosas. Pero ¿no te pasa cuando ves a veces esa película que vuelves a ver, no solo piensas en la película, sino piensas en con quién viste esa película? O sea, a mí me ha pasado muchas veces que vuelvo a la película y no solo recuerdo la película, sino recuerdo quién me acompañó, o con quién vi, o con quién compartí la experiencia de ver esa película. En algunos casos sí, no necesariamente. Lo que sí me doy cuenta es de que a veces veo cosas que no había visto, que no me había dado cuenta. También, que es una cosa fascinante, cuánto olvidas, ¿no?
A mí me está empezando a pasar ahora, creo que tengo buena memoria con los nombres, pero hay un momento que mi disco duro ha sido incapaz de memorizar más nombres. Ahora estamos preparando el Festival de Berlín, que es en 10 días, y estaba con el equipo y hablamos de directores, y son directores que ya ni me acordaba que tenemos películas en filming porque ya he olvidado ese nombre. Y en cambio puedo acordar de un director del 93, a lo mejor un director random de película no de muy buena calidad, que vi en el Metropolitan, que es una sala extinta de aquí de Mallorca, y que me recuerdo ese director y soy incapaz de recordar el director de alguna película relevante que pudimos estrenar en film hace 2 años. Sí, hay algo de memoria a corto plazo Pasa más que tú hablas de memoria erudita, ¿no? Yo me refería a que me olvido o sea, una película que he visto 3 o 4 veces y de pronto no sé qué va a pasar. Eso es maravilloso. Es maravilloso. Claro, al final volver a ver películas y no recordar esos actos. A mí también me puede pasar incluso. De hecho, me pasó hace poco con una película que en su momento no entendí, volviendo a ese tema, o no entendí, no supe valorarla como merece. ¿Y no es 2001 Odisea en el espacio? No, afortunadamente no. Que es Carga Maldita, de William Friedkin, que es una adaptación de la misma novela en la que se basa El salario del miedo, de Clouseau, que es la historia de unos tipos que conducen un coche cargado de dinamita. Y en ese caso pasa en República Dominicana, se rodó la película. Y es una obra fascinante, de una visceralidad. Es como, junto a Fitzcarraldo y Apocalipsis Now, es como la tercera película de rodaje maldito. Y en su momento me pareció una peli de aventuras no demasiado bien hecha. La recuperas ahora y hay una carga de profundidad en ella. Y no me acordaba de nada de la película. Yo me acordaba que la vi de pequeño en un verano en mi casa, pero no sabía nada y que salía Roy Schneider, nada más. Y la volví a ver ahora. Salía Paco Rabanne y ni me acordaba que salía Paco Rabanne en la película. Bueno, a mí me ha pasado esto por culpa vuestra con Heidi. Heidi, la serie. Yo tengo un nieto de 3 años ahora, mi mujer le ha puesto Heidi, que a mí ¿Entera? me parece un horror. ¿Todos los episodios de Heidi? Yo odiaba Heidi. Ah. Y entonces ahora lo veo de nuevo y recuerdo que vi Heidi de nuevo y dije, ostras, esto está muy bien hecho. ¿Esto quién lo hizo? Y es Miyazaki. Sí. O sea, es un pre-Ghibli. Sí. Está realmente muy bien hecho. Pero es que, bueno, Es precioso. Luego yo no la he vuelto a ver, pero sí que tengo... Ah, pues te recomiendo, ¿eh? Bueno, no me da tiempo para ver ahora. Y no tengo nietos. Un capitulito. Me veré un capitulito remasterizado de Heidi, pero es verdad que, por ejemplo, el tema de Ghibli, yo no recordaba que Heidi fuese de Miyazaki o del estudio. Yo no lo Ghibli. sabía. Fui a buscarlo y lo encontré, porque aquello tiene una calidad. Y de hecho el público no sabe, el público que va a ver Chihiro, que va a ver Mononoke, no tiene idea que Heidi era de Ghibli. Bueno, esas cosas que a veces llegan, son obras de un determinado momento que el público descubre Ghibli a partir del 90, no en lo pre-90. Sí. Siguiendo con un poco, intento que tenga un orden, pero al final yo leo bastante, me gusta bastante Steiner, George Steiner, y al final esta mañana lo he encontrado la cita correcta, porque le he oído decir muchas veces, o le he leído decir muchas veces que él se arrepiente mucho de no haberse dedicado al cine, es decir, de haber sentido que el cine es como el gran arte del siglo XX, de la modernidad, y no haberle hecho ni caso porque estaba fascinado con la Divina Comedia y con la pintura de Miguel Ángel, ¿no? De hecho, hoy me he encontrado la cita, ya que he tomado nota, te la leo, que decía, mi educación clásica, mi temperamento, mi carrera académica no me han permitido comprender plenamente la importancia de ciertos grandes movimientos modernos. No he entendido, por ejemplo, que el cine, en cuanto a nueva forma de expresión, podía revelar talentos creativos y nuevas visiones mejor que otras formas más antiguas, como la literatura o el teatro. Ya lo has avanzado, pero me interesa mucho esta idea digamos, de que tenemos un canon cultural en el que es difícil entrar, ¿no? O sea, y mira que el cine es claramente... Pero es que al cine... muchas veces el cine va relacionado a términos que no tienen que ver con el arte, sino con la industria. Claro, porque es una industria. Sí, pero hablamos de la taquilla. No, yo pienso en un libro, pienso en cuántos libros ha vendido la reedición de La montaña mágica de Dasa. No pienso en eso. En cambio, claro. En el cine es qué dinero ha hecho los Goonies o qué dinero ha hecho la película de este fin de semana. ¿Cuántos premios ha ganado esta? ¿Qué nota tiene en Film Affinity? ¿Qué nota tiene en IMDb? ¿Qué nota tiene en Letterboxd? ¿Qué importa? O sea, intentemos ir más allá de un valor numérico asociado a una obra. Y creo que es uno de los caminos que tenemos que hacer para de alguna manera profundizar más en el análisis de las películas, del cine. Y quizá mirar más atrás... Una de las razones por las que del desprecio sin duda. Es la economía. Bueno, lo económico, lo comercial. La economía no, y la relevancia de la crítica. ¿Cuál es el papel de la crítica del análisis? ¿Quién te va a guiar? ¿No? Uno de los problemas cuando uno empieza, y hablando de canons, más o menos uno sabe los 20, 30, 50 libros que debería leer. No tengo tan claro que uno pueda elegir 20, 40 películas y además
es mucho más fácil. Leer en lo que dura la lectura del Quijote o la Montaña Mágica has visto la filmografía entera de Kubrick, posiblemente. Entonces, que sería más sencillo asumir eso. Y creo que de alguna manera el cine está preso actualmente de esa obsesión por los números, por una parte industrial, para alguien que viaja en una industria, digo el público en general, y dos, la obsesión por el presente. O sea, dedicamos demasiado tiempo viendo películas malas actuales en lugar de ver buenas películas que no son tan actuales. Sí, eso decía Borges, ¿no? que él solo leía libros de autores muertos, ¿no? Los que el tiempo ya había dado, digamos, o sea, Sí. si sobrevive, ¿no? Totalmente. Quiere decir que la... Bueno, y que creo que de alguna manera hay mucho por rescatar allí y te permite entender mejor parte del mundo del que yo soy a partir de películas antiguas, películas clásicas. Sí, creo que por ahí hay algo de exploración, incluso posiblemente las obras más relevantes del cine de este año, que pueden ser Una batalla tras otra, la de Paul Thomas Anderson, Sinners y Marty Supreme, sin ir más lejos, la de George Sabdi, que estrenó ahora con Timothée Chalamet, son películas que beben hasta emborracharse del cine de los 70. Y si has visto cine de los 70, te das cuenta que toda su estructura, todo su armazón, está construido a partir de elementos que ya hicieron Cassavetes, Friedkin, Schlesinger, Frankenheimer y otros directores habituales de los 70. Pakula. Yo no he visto todavía ni Marty Supreme ni las batallas de Anderson, pero... ¿Has visto Sinners? No entiendo Sinners. ¿No lo entiendes? ¿No te gusta el cine de terror? ¿O no te gusta Sinners? No me gustó esa película. Podemos discutir dedicamos media hora. Francamente, tenemos media hora. Nos dedicamos a Sinners. Sí, a mí me gusta. Primer paréntesis gastronómico. A mí me pasa lo mismo con el cine, menos con la gastronomía. Me parece que hay una aprensión a considerarlo arte que tiene que ver con que te lo comes, con que tienes que pagar una factura, con que son cocineros y no saben hablar, ¿no? Hay algo O que hablan demasiado. O que hablan demasiado, que te explican demasiado lo que hacen. Sí. Sobre explicaciones de los platos, ¿no? O sea, es como tener un cocinero al lado de cada cuadro explicándote 18 horas qué es ese cuadro. Pero vaya, cierro paréntesis. Pero vaya, para... Cocineros tienen que hablar menos y los platos hablar más. Un poquito de Sinners sí me interesa que me cuentes. No, pero es que a mí me encanta el género, me gusta el terror. Y me gustan los musicales. Y para mí Sinners, como quien dice, le gusta la caza y le gusta la trufa, pues Sinners tiene mucho de caza y mucho de trufa. Me encantan las películas que pasan en espacios cerrados. Sinners tiene ese elemento. Por lo tanto, ya estoy a favor de Obra. Que es una película sobreexplicativa, que tiene un epílogo absolutamente atroz, que tiene subrayado de mensajes, sí, pero eso ya es cuota de 2025. Es inevitable pensar en una película de gran formato que no tenga esos peajes frente a estudio. Y creo que de alguna manera es una película que te lleva por caminos que son inesperados y eso es algo que celebro en el cine comercial americano. A lo mejor la tengo que volver a ver. Dentro de 20 años, cuando sea otro espectador. Bueno, exacto, pues espera 20 años más y la película seguirá. Pero es verdad, eso pasa también, antes hablabas de Seri Caballero, pasa también con el mundo del vino, ¿no? Que se ha convertido en un mundo en el que ya no repites botellas, ¿no? O sea, has tomado un vino que te ha gustado mucho. Lo normal sería que lo vuelvas a pedir a la siguiente cena. No, la siguiente tiene que ser un vino distinto porque hay como una especie de propensión a la novedad, como tú decías, ¿no? a lo último. Sí, posiblemente pasa. Que convierte la industria en imposible, ¿no? Antiguamente el vino tenía que tener 14 grados y medio Eso aparte, y ahora un vino ¿no? de 11 grados y medio ya te parece que está estupendo, ¿no? Sí. Con el vino ha pasado lo que parece con el cine. Cuanto más ligero, mejor. Claro, la infidelidad sobre todo de esto, ¿no? Sí, exacto. Infidelidad y poliamor. Sí. Es lo que hace el cine hoy. Aparte de gastronomía, inevitablemente siempre trato de llevar al rimar de las con mi sardina, bueno, porque sé lo que sé y siempre trato de hablar un poco desde la publicidad. Tú sabes que te pido disculpas aquí públicamente, pero los publicistas, cuando hacemos un anuncio, decimos que estamos haciendo una película. Que ya sé que es ridículo, pero bueno, nos sentimos Pero es que importantes. hacen series y dicen que están haciendo cine. Todo el mundo quiere hacer cine. Bueno, todo el mundo quiere hacer cine. Hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, seguro que hay explicaciones si las hay, pero así como autores que han empezado en publicidad, directores de publicidad, han progresado y han prosperado y han hecho carreras extraordinarias en el cine, en España se me ocurre Isabel Cochet muy claramente, pero yo qué sé, Jonathan Glazer, Alan Parker. Fincher, Alan Parker, no sé si Tony conoces. Scott. Alan Parker tiene una historia maravillosa que no sé si conoces, igual te la revelo aquí. Él ni siquiera era director. Normalmente los publicistas que se volvieron directores de cine eran directores de arte, es decir, la parte visual del publicidad y como redactor y director de arte, el que escribe y el que tiene imaginación visual. Normalmente los realizadores salían de la dirección de arte. Alan Parker era redactor.
Y cuando empieza la publicidad en televisión, él trabaja en una agencia que se llamaba Collett Dickinson Pierce, la mejor agencia del mundo en aquel momento y una de las mejores de la historia. Y descubre la tele y se pone a rodar spots él, porque nadie sabía cómo se hacía, el tío quiere aprender y se pone a rodar. Y se pone a rodar, y se pone a rodar como un loco, y entonces ahí cuenta la historia, que no sé si es verdad o no, pero es maravillosa, que un día llegan los socios, la C, la D y la P, Collett Dickinson y Pierce, con un clientazo, no me acuerdo si era British Airways o algo así, a la agencia, y la agencia está vacía. Y entonces le pregunta a la chica de recepción, ¿dónde está la gente? Era el cliente preguntando, ¿esto qué es? ¿No? Los tíos que iban a vender la agencia. Es que está Alan abajo rodando un anuncio. Y estaba el tipo, por lo visto, rodando un anuncio de época y necesitaba a toda la agencia como figuración, los había vestido a todos del siglo XVIII y los tenía toda la agencia rodando sus fotos. Entonces, nada, con la flema británica habitual, dijeron, bueno, cuando acabe Alan, por favor, que nos venga a ver al despacho donde estamos. Entonces, Alan subió después de rodar y le dijeron, bueno, te tenemos que dar dos noticias. La primera, estás despedido, y la segunda, queremos ser socios de tu productora. Y efectivamente se hicieron socios de la productora, hizo una productora de publicidad que funcionó muy bien y luego su carrera de cine. Pero visto estaba Alan Parker toda la vida. Alan Parker, como a Tony Scott, los condenaron siempre por esa idea. La etiqueta era un director de publicidad metido en el cine. Y durante mucho tiempo el cine de Parker, era el Corazón del Ángel, el Expreso de Medianoche, eran películas donde lo visual primaba por la profundidad narrativa. Y ahora lo dice Oliver Laxe y nadie le regaña, ¿no? Cuando dice que el cine es visual, nadie le... Nos están grabando, ¿no? ¿Por qué? Nos están grabando, ¿no? No, no. Dejémoslo así. Bueno, la cuestión es que ese tránsito se produce con una cierta naturalidad, en cambio, no sé si has visto, no tienes por qué y no te lo recomiendo, pero no sé si has visto ejemplos de los hermanos Cohen, Woody Allen, haciendo anuncios. Scorsese, Almodóvar. ¿no? Scorsese, el anuncio de Freixenet, ¿verdad? Sí, sí, haciendo anuncios, que es una cosa tremenda. Entiendo que hay un desinterés absoluto, pero nunca se produce el... Bueno, eran marcas, entiendo que un momento, no sé si aún sucede, ¿no? Eran marcas que querían al nombre famoso sí. para vender el producto, creo que al final... ¿Pero se te ocurre alguna razón por la que eso ocurre en un lado y no hacia el otro? No. Por el desinterés. Necesitan tiempo. Un director necesita tiempo y en publicidad no lo tienes. Y aunque tengas, y has puesto referentes que sí que pueden tener su universo, pero no es un universo construido a partir de planos muy concretos. Entonces necesitas espacio y acaban siendo algo como una versión Reader's Digest del talento que puedan tener ellos en un largometraje. Igual que muchos de esos directores, cuando han pasado a otro formato, pues el de serie, han fracasado estrepitosamente. Pensamos en Woody Allen, en su serie para Amazon, que no es una serie, digamos, demasiado buena. Y Scorsese sí que ha tenido un trabajo en serie, en ficción televisiva, algo más exitoso, pero como director puntual de algún episodio y marcando un poco la línea estética de lo que iba a hacer. Pero el resto, el desarrollo de las series, Broadway Empire y otras muchas, han acabado en manos de gente que no era Scorsese, que se ha dedicado con conocimiento al mundo de las series. Sí, yo, por ejemplo, recuerdo ahora directores que en el mundo de series han funcionado bien. Pienso en Bergman, como Fanny Alexander, funcionó bien como serie y como largometraje, pero por ejemplo el director de Déjame entrar y El Topo, que es Thomas Alfredson, retomó un guión de Bergman con Liv Ullmann que se llamaba Infiel, hizo una serie, la serie es un despropósito, la tenemos en Filmin, está mal que lo diga yo de una serie de Filmin, pero es una serie fallida por todos lados. No se pero vea... la gente la verá para ver lo mala que es. Exacto, pues, estoy acostumbrado a esto últimamente, pero entonces creo que de alguna manera ves que está todo el tiempo pensando en su referente, en este caso que era Bergman, ¿no? En cómo Bergman hubiese rodado esto en formato serie. O sea, que no me das ninguna explicación más allá de es que creo que no hay ninguna más allá de la capacidad de un director que necesita tiempo, capacidad de trabajar con actores, independencia para poder hacerlo y cierta libertad de movimiento. No estar pensando en lo que quiere el cliente es un cliché de mi obra. Y acaba haciendo un director. El que me acaba contratando, ¿qué quiere? Que se vea Scorsese por todos lados, que se vea De Palma por todos lados, que se vea el director que sea por todos lados. Y eso acaba siendo un desastre. Y en cambio, al contrario, yo, por ejemplo, tengo la sensación, es verdad que la serie también y muchos otros aspectos, pero que la publicidad, así como la publicidad ha bebido del cine, absolutamente, obviamente, pero que también la publicidad ha educado de alguna manera al público de cine en otra manera de hacer, ¿no? No sé, sobre todo en la edición, sabes más cuál es el impacto que tiene la publicidad hoy en día. Sí, yo creo que mi generación, sin duda, la generación de los 80 y 90... Ahora es escaso, pero en los años 80 y 90 mucho. Absolutamente, sí, sin duda. Pero pienso hoy qué papel tienen los anuncios en el imaginario, a nivel visual, en el imaginario de los nuevos creadores, y más allá de ser una fuente de dinero, de ingresos para poder llevar a cabo cortos y largos, creo que menos.
Es un poco... Hoy. Hoy. Sí, sí. Y igual que puede ser el impacto de los videoclips, ¿no? Recuerdo los 80 y 90, los videoclips tenían un impacto clarísimo en la carrera de un director. Cuando alguien empezaba a rodar, rodaba cortos y videoclips, que era la manera en la que, bueno, al final, el videoclip te permitía explorar elementos visuales, el corto te permitía explorar elementos narrativos y trabajar con actores. Y eran como los ensayos, las pruebas de fogueo antes de llegar al mundo adulto, que era el largometraje. Creo que hoy el mundo del videoclip tiene menos, creo no, estoy tan seguro que tiene mucho menos peso el que tenía antes. Sí, sin duda. De hecho, MTV ha desaparecido, ya no hay... Pero sí, yo, por ejemplo, recuerdo la aparición... Nosotros, digamos, nos buscábamos nuevos realizadores en el mundo del videoclip. Y recuerdo la aparición, por ejemplo, de Gondry o de Spike Jonze. Bueno, de hecho, estaban los famosos... O de Jonathan Glazer también. Que eran Romanek, Glazer, Spike Jonze y Gondry, que eran los corrodirectores, y de hecho podías comprar el DVD. Yo lo tenía, me acuerdo cuando trabajaba aquí en el videoclub en Casablanca, tenía puesto en bucle los DVDs con los videoclips de Gondry, Jonze, Glazer y Romanek, que era el bloque ese que tenían de directors, no sé qué se llamaba, la asociación. Sí, el famoso de Christopher Walken bailando, por ejemplo. O el Heart de Johnny Cash, que ha dirigido, creo que era Glazer o Romanek, no recuerdo cuál de los dos. Luego es verdad que el tránsito a la publicidad era para experimentar con dinero, porque en publicidad había dinero. Claro. O sea, de hecho, muchos directores te dicen, no hay posibilidad de tener en el cine la concreción y el tiempo, o sea, el dinero por segundo que se aplica a la publicidad es absurdo, o se aplicaba, ahora ya no, ¿no? Y de hecho hay un problema, quizá también, bueno, un problema. Algunos directores que están haciendo que se han acostumbrado a hacer publicidad o que han vivido en publicidad, cuando dan el salto al cine, lo que exigen Ya. no lo tienen, y entonces acaba saliendo algo que se queda muy lejos de sus expectativas, porque quiere rodar como rodas el anuncio sin tener el presupuesto del spot, y acaba siendo una película donde se ve constantemente lo que está fallando. Es como se queda en tierra de nadie. No tienes el dinero para ejecutar la ambición que tenías sobre guión, y eso se ha vivido bastante con algunas Supongo películas. que es lo que le pasó a Tony Kaye, que por eso quería desaparecer de los créditos. Bueno, claro, el caso y de Tony Kaye, y no le dejaron. de American History X. Tony Kaye tiene un documental sobre el aborto, se llama Lake of Fire, un documental estupendo de 3 horas que rodó justo después de American History X. Y es cierto que Tony Kaye era un personaje bastante controvertido, Sí. y digamos que no hizo muchos amigos en el mundo del cine, Ni en el mundo de la publicidad. en ningún lado. De hecho, ahí está, que lleva 20 años sin hacer un largo. Y yo creo que anuncios tampoco. O sea pero bueno, yo sí creo que hubo una traslación de cierto, sobre todo de cierta idea de la elipsis brutal, ¿no? De la publicidad al cine. Es decir, un poco lo que me decías antes y vuelvo a hacer un paréntesis gastronómico, de no me expliques cosas, de no sé qué, hay una cierta propensión a ir más rápido a partir de un cierto lenguaje publicitario. El cine es acelerado constantemente, incluso películas largas. Hoy en día la gente se queja, las películas son muy largas. Las películas siempre han sido lentas, largas. ¿no? Es que es el gran defecto. Pues que largas han sido siempre. 2 horas y media duraban las películas en los años 60, 50, en los 40 no, pero 50, 60 y demás, bueno, en los 70 también, lo que viene se llevó dura 3 horas y media. O sea, en general el cine siempre ha sido largo. Tiene esa vocación de gran formato, novela larga, tapa dura, es mi película. Mi película es una novela larga con tapa dura. Ese es el equivalente a el peso autoral. Y por supuesto hay películas maravillosas que duran 80 minutos y 70. Pero, por tanto, quitemos de la lista de quejas o de agravios la idea de que el cine es largo hoy. Tan largo era hace 30 años igual. La cuestión es que el cine va mucho más rápido ahora, eso es cierto. Y el ejemplo más claro puede ser Spielberg. Yo siempre digo a la gente, mirad el primer acto de Encuentros en la tercera fase, y el Spielberg de 2025 jamás rodaría ese primer acto. Incluso Tiburón, que tiene 25 minutos parece directamente su Moby Dick, ahí en el mar, casi sin diálogos. Eso es impensable en el Spielberg del 2025 o 2018. El cine es acelerado. El cine tiene un temor constante a que el público se aburra, pero no solo el cine, también nosotros. ¿Cuántas veces cuando vemos a alguien en silencio estamos pensando todo el tiempo en qué hacer? ¿Miramos el móvil? ¿Buscamos una conversación? ¿O qué hacemos? Tenemos pánico a aburrirnos como sociedad. Ya, pero luego por otro lado, es verdad, pero por otro lado hay un podcast de 3 horas y la gente se los ve. Se los pone de fondo. Y el podcast es un género... Pero el podcast hace compañía. Y no tengo que hacerte caso constantemente. Los tengo de fondo, voy al baño, voy a cocino. Ahora la gente los ve también. Los pone en la tele. Lo llaman podcast. Podcast. No sé por qué, pero... Bueno, eso a lo mejor nos verán, también nos Con grabamos. la V, ¿no? sí. Pues nos verán hoy también. Sí. Sí, pero creo que hay esa idea de el podcast como compañero de vida, como el que le acompaña a la radio en el trabajo. El podcast ha sustituido o ha complementado la experiencia radiofónica, y eso es legítimo, es lícito. Pero la atención que le das al podcast no es la misma que te exige una película. Y hay películas que te exigen más
que otras. Y si no estás dispuesto a dárselo, entonces tu experiencia va a ser un desastre. Eso sí, hay cine que si no estás para verlo, no solo emocionalmente, sino con la capacidad de atención que te va a demandar la película, ni empieces. Porque a los 10 minutos dirás, vaya desastre, me estoy aburriendo, pues no estás entendiendo de qué va este juego. Y ahí yo entiendo que es muy decisiva la experiencia sala o la experiencia salón. No necesariamente. Es decisiva en tanto que en una sala la fidelidad está obligada por el decoro y por la norma de yo no voy a sacar el móvil y me voy a quedar todo el tiempo viendo la película. Pero en casa también puedes hacerlo. Y es cierto que cada vez más en las salas se está perdiendo esa norma de esa especie como de Bueno, a mí las higiene palomitas social. me ponen muy nervioso, por ejemplo. Bueno, pero hay películas que, digamos, Sinners invita a comer palomitas. Pero más allá de las palomitas, uno mira el móvil, el otro se levanta para ir al servicio cada 3 minutos con problemas de próstata. En general es algo bastante habitual hoy en día en salas de cine. Después unos hablan, otros gritan. Pero antaño en las salas de cine se fumaba, se hablaba. Tampoco no. Mi padre tenía cines en Alaró, el cine Alaró o cines en Palma. Tampoco es que el comportamiento de la gente en los años 80 fuese una cosa de decoro como si estuvieras en el liceo, precisamente. ¿Qué película era tan mítica que se iba a armar jaleo? No era La princesa prometida, ¿no? Había una película... ¿La sala de cine? Sí. No sé qué película... Que mis amigos me decían, hay que ir a ver... No era Rocky Horror... En Rocky tienes el show, pero... No, era otra, que era como La princesa prometida, pero algo parecido. Ah. Y sí, se iba reponiendo en algún cine periódicamente para que la gente fuera a gritar y a chillar. Eso es fantástico. Yo a favor de cosas interactivas. Yo no participaré de ellas, pero si esto sirve para que las salas se llenen, estupendo. Para cerrar el tema marcas, hay dos anécdotas que me encantan, que son la de... Supongo que es verdad, no sé. Y si no es verdad, si no, Nevero ben trovato, que cada vez me gusta más esta expresión. La de Náufrago, que aparece FedEx todo el rato, la gente cree que FedEx pagó por esa película, y por lo visto es el director, que no recuerdo, CMX. Robert Zemeckis. Que ante el guión, el tío, la película tiene un guión con una compañía inventada. Claro. Y el tipo dice, no, hombre... Para sacar dinero. No. ¿No? No. La historia que yo conozco es, el tipo lo que pide es, no le podríamos pedir permiso o a UPS o a FedEx, porque la gente va a desconectar si esto no es una marca que reconozca. Entonces yo quiero que salga, entonces pedirle permiso si no les importa, ya sé que aquí se va a caer el avión y tal cual, pero a lo mejor no les importa. Y le piden permiso a las dos y FedEx acepta y no paga nada. Me sorprende que Universal y CMX, que no eran niños los dos, no pensasen en sacar dinero de eso, pero podría ser. Creemos en la buena fe. Confirmemos la historia, pero la historia en todo caso es bonita. Y luego otra historia que me parece muy bonita es la de Wim Wenders con la Toilet Tokyo Company, ¿no? Con Perfect Day, que le encargan, no sé si a él solo, hacer como mini documentales de los, creo que son 17 arquitectos o 15 arquitectos que han renovado los lavabos de Shibuya. Y el tipo dice, oye, ¿y por qué no hago una película? ¿No? Se fascina con aquello y hace una película maravillosa. Curiosamente, el renacer de Wenders. Porque que Wenders se puede ver en filming, me imagino. Sí, se puede ver en filming, pero Wenders era un director que estaba totalmente desprestigiado. Los últimos años, digamos, sus películas no habían tenido la deriva que tenía, no acaba de funcionar en nada de lo que hacía. Todo era un poco muy deudor del Wenders de los 90. Y de repente, cuando nadie esperaba nada de Wenders, rueda Perfect Days y acaba siendo una película que es un fenómeno. Un fenómeno y es posiblemente... acabe siendo junto a París, Texas, la película que más la gente recuerda, incluso por delante del cielo sobre Berlín. En la filmografía de Wenders, sí. Sí, es capaz de conectar. Y es un ejemplo perfecto de película que te pichean. No es un señor que limpia baños en Tokio y escucha música de Lou Reed. Dices, uff, de Wim Wenders, uff. Dices, ¿quién va a ver esa película? A ver cómo la ve. Y después de repente la vemos todos en el Festival de Cannes y dices, vale, aquello que te podía parecer sobre el pitch, un despropósito, acaba convirtiéndose en una película que es capaz de llevarte al mejor Wenders de los 80 y que sabes que el público actual, porque habla de la soledad, habla de comunicación, habla de nuevas oportunidades, de relaciones familiares, y de repente, y lo hace con un tono que conecta con una audiencia de todo tipo. Yo supongo que ha debido tener un boca-oreja muy persistente, en el sentido de que a la gente le ha debido pasar esto, ¿no? De decir, oye, he visto una película, ¿de qué va? Uf, no, tal. No, de verdad, tienes que verla. Pero es que el principal prescriptor hoy en día es tu compañero de trabajo, tu amigo, sí, el crítico, la función del crítico de cine, que es muy relevante, o lo ha sido durante muchos años, hoy ya no lo es. O el peso de, me voy a fiar de lo que me dice el crítico de un periódico local o un periódico de tirada nacional o uno extranjero, ya no sucede. Primero porque todas las películas tienen 5 estrellas.
Y si no las tienen, las inventamos. Y si no, creamos el medio. Y ya como tú, como espectador, es como quien va a Londres y va a ver un musical, todos tienen 5 estrellas. Y ves cada castaña y dices, ¿cómo puede tener 5 estrellas esto? Y de repente dices, este medio ni lo conozco. Y por tanto el valor de la crítica ya no es el que era. Por tanto, uno de los pocos prescriptores que tienes tú como espectador casual de cine es el que te dice, mírate esa peli. Y es un poco al cine le sucede algo parecido a la literatura. Por eso en la literatura hay esos 4 o 5 libros que son fenómenos, que es el que te dicen, te tienes que leer este libro sí o sí. Y de repente se convierte en un fenómeno y el resto venden, ¿cuánto es? El 0,01% de libros en España que se publican venden más de 1.000 ejemplares. Por tanto, el 99,9% de libros de este país venden menos de 1.000 ejemplares. Es un ejemplo claro donde está el fenómeno y la insignificancia. Al cine le pasa un poco algo parecido. No, pero me refería a que me estoy imaginando el trabajo de prescripción que tuvo que hacer el cuñado para convencer de perfección, que tuvo que ser más, o sea, te tiene que gustar mucho para que tú hagas un trabajo. Claro, pero porque vender eso es difícil, digamos. Pero por eso, como es tan extraño que a alguien le guste una película de un señor medio aburrido que limpia baños en Tokio y escucha música rock, de repente dices, esto me tiene que gustar. Claro, es tan extraño, tan extravagante. Ya que igual te llama la atención. Por ahí, igual y creo que en un mundo donde todo es repetición, de repente esas fórmulas originales son las que más tienen capacidad de seducir al público. Te tengo que preguntar, y aparte en este caso porque estoy vía publicitaria involucrado, la IA. ¿Qué? Hostia. La IA. Sí, ¿cómo va a cambiar el cine la IA? O sea, ya sé que es imposible saber, pero se están construyendo imágenes que no habían existido nunca, ¿no? Da miedo porque va muy rápido todo. De repente, claro, o sea, cada semana cambia la aplicación buena para hacer. Un año de IA son 15 años de reflexión sobre la IA. O sea, lo que anticipamos en 15 años pasa en uno. Y sí, creo que al final lo va a cambiar todo. O sea, creo que el cambio de IA, el impacto de la IA va a ser similar al impacto de Internet. O sea, la llegada de Internet cambió la manera de distribuir y también la manera de ver películas. Pues la IA va a cambiar la manera de trabajar de la industria del cine, seguro. Ya no hablo de hacer dossiers o demás, sino incluso procesos de rodaje. De no rodaje. Bueno, claro, directamente de prompts para la IA para que pueda crear obras. Y hay algo. Lo peor para mí es que es muy complicado de regular. Y por mucho que se quiera, se antoja difícil. Creo que con la IA que nos va a hacer un poco es como con la gastronomía, volviendo a eso que tanto nos gusta, es pensar en ese huevo ecológico que nosotros como espectadores sabemos que es mejor que el huevo digamos que tiene con gallinas dando vueltas, con mareadas, haciendo huevos sin parar. Entonces creo que las películas libres de IA, los procesos libres de IA, también nosotros como espectadores vamos a dar un valor. Ya, es verdad, pero yo que intento ser optimista, soy publicista, así que no me queda más remedio, y aparte soy así de idiota. Creo que también hay una, digamos, destrucción de barreras que eran una. O sea, por ejemplo, el dinero en el cine o en la publicidad era una barrera que impedía a mucho talento acceder a la posibilidad de contar sus historias, de contar sus universos, de contar sus mundos, ¿no? Y eso de pronto desaparece, ¿no? Creo que Internet ha permitido que la gente lo distribuya, pero no que lo ruede. O sea, hoy no se rueda más barato que antes, se rueda más caro. Y es verdad que uno piensa, el celuloide era más caro. De hecho, ahora la gente vuelve al celuloide. Hablamos de una batalla tras otra, una película rodada en 70 milímetros, porque ahora ha vuelto la clase es rodar en cine. Como el vinilo, pero bueno, son. Bueno, no, al final estás haciendo proyectos que encarecen como mínimo 20-30 millones de euros el rodaje. Pero el digital, que sí es verdad que debería ser más barato que el cine, lo que sí te permite es distribuir de forma mucho más fácil y global que el cine. Perdón, que el formato de distribución tradicional. Uno puede rodar una película hoy y distribuirla por todo el mundo en Vimeo, YouTube o en la plataforma que uno elija, o autodistribución. Y eso era algo que en los 80 no sucedía. En los 80 uno podía rodar su película en Super 8 o Super 16 con 10.000 euros, lo que rodaba Casavetes o otra gente, películas con muy poco dinero, pero de repente después, ¿cómo la distribuías? O sea, donde Internet o lo digital facilitó fue el proceso de distribución, no tanto el proceso de rodaje, que eso lo hará. Y el proceso de rodaje lo que ha sucedido es que al final todos nosotros rodamos historias. Estamos todo el tiempo construyendo relatos de nuestra vida a través de redes sociales, de las que nosotros somos productores, directores, guionistas y actores de una película, que es nuestra vida. No todos, pero muchos la comparten a través de redes sociales, pero también estamos construyendo constantemente ficciones, porque casi siempre son ficciones. Y en el caso y en el caso del cine, yo creo que la IA va a abaratar el coste, va a hacer que los efectos especiales sean más sencillos, posiblemente para hacer más de cartón piedra.
pero no va a ser eso, no va a mejorar el proceso. Podrá facilitar algún elemento, sí, pero otros va a acabar que gastemos demasiadas energías pensando en la IA y demasiado pocas en lo que realmente es relevante, los personajes. No, sin duda, pero también habrá gente con talento que ahora puede hacer una superproducción en su casa. Sí, sin duda. Por ejemplo, una superproducción no la harás, porque al final, inevitablemente, siempre pienso en La Guerra de las Galaxias, cuando George Lucas hace la segunda trilogía, que es de La amenaza fantasma en el 99, que empieza en el 99 haciendo la primera parte, él se obsesiona por los cromas. Y está toda la película, uno ve La amenaza fantasma y ve actores maravillosos que están sintiéndose aliens en un fondo verde y se les ve actuando y diciendo, es que no sé ni qué estoy haciendo. O sea, y ves actores, a Liam Neeson, que de repente parece, no sé, Esteso en Los Vingueros. Es una cosa de repente no tiene capacidad, es como un Esteso, actor. por cierto, hoy, ¿no? Por eso, bueno. Entonces, el ejemplo de incapacidad de poder actuar porque la tecnología, o sea, tú eres un actor y de repente eres incapaz de dialogar con la tecnología. Y con las revoluciones digitales ha sucedido de películas de repente que son de cartón piedra, que son más videojuegos que películas. Entonces, quizá esta obsesión por la IA, obsesión por la imagen epatante, lo que nos va a volver a llevar es, vamos al moll de l'os, ¿no? A la medida que es el actor, el personaje, qué historia que queremos contar, y al final es un señor lavando baños en Tokio. No hace falta que haya para contar esa historia donde conectamos con la audiencia. No, pero está claro que le permite a gente que tiene talento acceder, lo mismo que la música. Sí. Hay chavales que han prosperado haciendo música en su dormitorio. Sí, pero, sin duda, pero hay algo a mí... Porque tienen la tecnología para hacerlo, ¿no? Y antes no la tenían, ¿no? Sí, pero al final, sin duda, y de hecho pienso en Tangerine, la película de Sean Baker. ¿No? Sean Baker es el director de cine que ganó el Oscar, el último Oscar, ¿no? Por Anora. Sean Baker toda su vida se ha autoproducido y ha rodado con bajísimo coste, y lo ha hecho porque lo digital le ha permitido rodar ese tipo de cine. Sean Baker es heredero del cine independiente de los 70-80. Y afortunadamente lo pudo hacer rodando. Cuando tuvo más dinero, siguió rodando con iPhones, pero puso ópticas carísimas delante de los iPhones. Por tanto, es verdad que era un iPhone, pero la óptica costaba un dineral. Sí, rodó con iPhone, pero ¿qué cuesta cada vez el alquilar esas ópticas? Y ese es un camino, sí. El problema no es que la gente lo pueda hacer, sino la cantidad de obras que acabarán rodándose de poquísima calidad, sí, que acabarán contaminando el mercado. Uno de los problemas que hay ahora es cómo gestionamos, lo he dicho siempre y me repito mucho, la abundancia. Entonces, cómo gestionamos como espectadores todo aquello que nos dicen que tenemos que ver, que debemos ver, que nos ofrecen para ver. Si estamos en este estado, en un mundo digital, con unos costes determinados, con la IA se multiplicará de forma exponencial, no solo por los creadores, sino porque las propias redes sociales nosotros seremos capaces no solo de contar nuestra vida, sino de contar nuestra vida como una película que querremos que los demás quieran ver. Otra cosa es si la querrán ver o no. Y no somos guionistas ni directores. Y la propia IA construirá sus propias películas. Qué miedo da todo. Esto va a ser estupendo. Hay una película maravillosa, aprovecho para recomendarla, que es El Congreso. Es una peli del director Ari Folman, el director de Bascom Bashir. Es una película de animación que se rodó hace como 15 años y anticipaba muchos de los temas, de los debates que hay sobre la IA, rodada en animación y en personajes de animación y personajes reales, con Robin Wright, la actriz, explicando que serían las primeras en ser utilizada como modelo de ella. Y es una de esas películas que anticipa mucho los dilemas que estamos sufriendo hoy con la revolución de la inteligencia artificial. Volviendo a la publicidad, es evidente que Hollywood es una industria de arte, de espectáculo, pero también de propaganda. De hecho, las grandes multinacionales de la publicidad americanas, que no querían salir de Estados Unidos porque estaban muy bien allí, se ven obligadas a montar delegaciones en todo el mundo porque las películas americanas de los años 50 y 60 venden una cantidad de productos. Bueno, mis padres me decían, ¿no? Yo quería la nevera que salía en la película de no sé quién, de Spencer Tracy, y quería fumar lo que fumaba Bogart. Y luego hay una industria de propaganda ya más seria. El ejército americano tiene oficinas en Hollywood. Top Gun es un anuncio. Es decir, esa idea que no está tanto o no aparece tanto en las industrias del cine de otros países, ¿no? que son más respetuosas con la autoría, digamos, ¿no? Bueno, creo que incluso de alguna manera el cine de cada país es hijo de su tiempo y de alguna manera hace publicidad de parte del tiempo que le ha tocado vivir, sí, de los temas que están en ese momento. Sí que creo que
me interesará ver qué va a suceder con el cine estadounidense de la época del segundo mandato de Trump. O sea, ¿cuál será el discurso que tendrán los creadores a partir de lo que está sucediendo en el país? Es verdad que Una batalla tras otra es un ejemplo muy claro de lo que anticipa parte del tema de ICE y de las... Bueno, a mí me pasó con Nuremberg también. Me parece que es una película anti-Trump directamente, ¿no? Sí. O sea, al final hay una mención casi explícita, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora que de alguna manera el cine, los grandes estudios dependen cada vez de menos manos, y esas manos son grandes conglomerados con muchos intereses, vamos a ver cuánto quiere ese conglomerado molestar a quien tiene la piel tan fina para ser molestado, ¿no? Venimos de un fin de semana, nos ha estrenado un documental sobre Melania Trump, por el que han pagado $40 millones y del que se han invertido 30 millones en publicidad. Estamos hablando de Amazon, que se ha gastado 30 millones en publicitar un documental sobre Melania Trump, dirigido por un hombre acusado de abusos, Brett Ratner, que estaba, digamos, desahuciado de Hollywood y al que Trump ha reinstaurado en el circuito de Hollywood por ser amigo suyo. Entonces, ¿qué va a suceder? Uno piensa en el cine de los 80 y ves, hablar del ejército americano, ¿no? Como Rambo, Schwarzenegger, Stallone, Chuck Norris, son ejemplos muy claros de esa política expansiva estadounidense de los años 80. Como el cine de los 70 es un cine de crisis de identidad, como vive Estados Unidos post-Vietnam, en la época de Carter o el segundo Nixon, y se nota en el cine de allí. Quiero saber, o sea, me interesa saber qué va a suceder con el cine de Trump. Pero en el de Clinton, ¿no? Uno ve en el cine de los 90, hay una especie como de ingenuidad permanente, esa idea de estamos también donde estamos, es como el Camelot, ¿no? Siempre que decía Casa Bella, ¿no? Cuando hablaba de la Casa Blanca de Clinton. Y bueno, vamos a ver qué sucederá por ese cine. Y si tendrá la libertad para hacerlo, ¿eh? Porque creo que antes, perdona, Tony, creo que antes sí había estudios pequeños que daban libertad a los creadores, libertad y recursos para poder hacer esas obras. No tengo tan claro que en un mundo dominado por 2 o 3 plataformas y 2 o 3 multinacionales, esos creadores van a tener capacidad para poder hacerlo, y para que lo puedan hacer dependerán muy mucho de las ventas internacionales, o de que haya un tejido de distribuidores independientes internacionales que sean capaces de participar de esa obra desde el inicio. Bueno, pero siempre ha emergido, ¿no? Porque hay directores que dirigen en Irán y consiguen que sus películas salgan de allí. Sí, sin duda. De hecho, aparecen y se ven. Anteayer detuvieron al co-guionista de Un simple accidente, la película de Jafar Panahi, que ganó la Palma de Oro de Cannes, está nominada al Oscar, una película extraordinaria. Justo anteayer detuvieron al guionista, que aún vive en Irán, y lo han detenido por, en fin, críticas al régimen, entonces lo han metido en la cárcel, y eso está sucediendo aún en Irán, pero también en otros países. Hablando de propaganda, también y lo que decías de los años 70, es curioso cómo buena parte del trumpismo se construye, o del movimiento MAGA se construye sobre esa idea antigua, fundacional, casi del western, que Hollywood distribuye, ¿no? El otro día, este fin de semana, creo que por culpa vuestra, es que estaba viendo Harry el Sucio de nuevo, ¿ves? Es una película que había visto varias veces y que esta vez se me cayó un poco, ¿no? ¿Se te cayó porque te incomoda a ojos de 2026? No, se me cayó, pues, me pareció un burruño como estaba contada, no sé. Pero claramente vi una película trampiana, ¿no? Oye, está la ley, está el Estado de Derecho, está igual, pero yo voy a hacer lo que me da la gana porque esto no funciona, ¿no? Bueno, es una película que da permiso. El imaginario del héroe, ese Clint Eastwood, el imaginario colectivo del trumpismo actual, sin duda, es parte de esa narrativa de un hombre que vive de ese imaginario de Hollywood. Un poco como Reagan, en versión ya mucho más simplificada y más estúpida, sin duda. Claro, yo recuerdo que antes de que ganara estas elecciones de ahora, alguien en La Vanguardia, no recuerdo quién fue, alguien, Aymeric o alguno de estos así más listos, escribió un artículo que me pareció demoledor y pensé, ya está, ¿no? Que decía, el tema de la campaña de reelección de Trump es la venganza. Es un tipo que decía, la venganza es la base de la filmografía, de la gran filmografía americana, de la gran historia americana, no sé, casi siempre son historias de venganza, por lo tanto él tiene, digamos, la narración ganadora, ¿no? Y lo ha construido a partir de eso. Yo soy la justicia, ¿no? La película de Charles Bronson, pues es eso. Y luego el mito, ya sé que es una pregunta repetidísima, pero bueno, es que siempre sale, ¿no? El otro día estábamos cenando y de pronto, Doctor Zhivago, hablamos de Doctor Zhivago y alguien dijo, no, ahora han hecho una nueva versión con Keira Knightley, no sé si es nueva, no sé, a lo mejor no era nueva, pero apareció una foto por ahí, alguien estaba buscando Doctor Zhivago y le apareció esta. Lo de la falta de ideas, ¿no? Que es como una especie de recurrencia. Como luego es verdad que van apareciendo películas y... Pero mira, con lo de la falta de ideas... ¿O es por el negocio?
me parece lo mismo que con la duración. O sea, hay un elemento que sí es cierto, que es el cine, el síndrome de franquicia del cine. Y ahí, Exacto. ahí sí, en cuanto a remakes, hemos empezado hablando de Carga Maldita, que no deja de ser una adaptación de una novela francesa que basó Clouzot y que 20 años después la rueda Friedkin, y Friedkin rueda una película extraordinaria y por tanto no era original per se. Yo creo que las adaptaciones y remakes se ha habido toda la vida. Lo que sí es cierto es que si uno mira las películas más vistas en Hollywood en los años 80 y 90, el 70% eran obras originales o adaptaciones, no secuelas. Pero es verdad que la deriva a partir de los 90 y sobre todo los 2000 ya todo era secuela, remake, reboot o readaptación. ¿Qué es reboot? Reboot es volver a empezar. Es como decir, ahora Spider-Man ya no es Tobey Maguire, es Andrew Garfield. Ya no es Andrew Garfield, es Tom Holland. Ya no será Tom Holland, será Zendaya. O sea, cada vez vamos haciendo un Spider-Man nuevo. Es como volvemos a lo mismo. Se ha muerto Mary Jane, no se ha muerto la otra, es lo de siempre. Pero es un reboot. Entonces, como una pequeña variación. Y ahí sí que creo que ha habido una especie de obsesión por ir sobre seguro. Pero esa obsesión viene determinada por lo caro que es hacer cine, es hacer ese tipo de cine, Sí, sí, sí. y por la incapacidad de conseguir convencer al público para ver otro tipo de obras. Entonces, yo recuerdo leía un libro maravilloso sobre cómo el 75 es un año que es clave en la historia del cine, porque es el año que se rueda el graduado, creo que es 75 o 74, no recuerdo ahora, es el graduado, Quien teme a Virginia Woolf y Doctor Dolittle. Y uno piensa que no tiene nada que ver las tres películas, y En el calor de la noche. En el calor de la noche es clave por el papel de un afroamericano en un rol clave. En el caso de Doctor Dolittle, porque supone el fracaso definitivo de una manera de hacer cine, que es la de los musicales. En Hollywood, durante mucho tiempo se cree que los musicales van a tener éxito, empiezan a fracasar, fracasan muchísimo, y de repente los estudios de Hollywood dicen, tenemos que dejar de hacer musicales, y los últimos que les quedaban por estrenar eran Sonrisas y lágrimas y creo que era Hello Dolly, que de repente son megabombazos. Y dices, bueno, pues quizás no tenemos que dejar de hacer musicales, vamos a seguir haciendo musicales. Y vuelven a fracasar estrepitosamente todos los demás. Pues dices, vale, bueno, se había acabado el mundo de los musicales. Creo que con los superhéroes sucede algo parecido, que el público está un poco ya cansado del mundo de los superhéroes y que llevamos demasiados fracasos acumulados, y eso tengo la intuición que va a cambiar en los próximos 10 años. No, vamos a ver menos reboots y menos secuelas, y volvemos a ver proyectos originales. Y has hablado bastante de las series, así de pasada, pero hay un momento, que no sé cuál es, quizá Los Sopranos, que hay un momento que de pronto nos damos cuenta o percibimos que las series se han hecho como adultas. De hecho, la expresión era, parecen películas, ¿no? La expresión que utilizábamos como referente. ¿Tú cómo distingues el género? Bueno, sí, supongo que todo el mundo pone como si fuera el timeline, en la línea del tiempo, dirías, Los Soprano, The Wire, Deadwood, es lo que, Six Feet a 2 metros bajo tierra, es lo que marca, y por un lado, la televisión adulta en formato corto, y al lado este de la Casa Blanca y Expediente X marca la época dorada en formato largo. Esas series de 24 episodios, que al final el ala oeste o Expediente X eran series de 24 episodios. Los de HBO que mencionamos, tanto The Wire como Los Soprano, eran series más cortas. Y ese es un momento en el que digamos, el público empieza a tomarse en serio la idea de serie. ¿Cuándo sucede esto? Con la llegada del DVD. De nuevo es el formato quien permite al espectador descubrir series. Antes la serie te la ponía a la 2 o la veías cuando la podías ver, por tanto no podían ser series de grandes arcos temáticos, tenían que ser series conclusivas, porque tú no tenías capacidad de ir más allá. Es verdad que había casos diferentes, como Twin Peaks, que es un ejemplo más claro, donde el arco temático, el arco narrativo dura toda la serie, pero con el DVD de repente tú sí puedes ver una temporada entera en un fin de semana o en tu casa y dejarte llevar por una historia que dura 12 episodios, no solo dura 1,5, que es lo que podían durar, o algún personaje recurrente. Y con la llegada del DVD cambia el formato. Y entonces los creadores empiezan, el DVD y HBO, dando dinero a estos creadores para poder llevar la narración televisiva a esta idea de una película larga, llamémoslo así, ¿no? Y eso sucede a, digamos, final de los 90, principios de los 2000, que es cuando eclosiona el mercado del DVD. Y hasta ahora. De hecho, ahora lo que está sucediendo es que, como nos cansamos muy rápido de las series cada vez tienen menos duración y menos episodios. Nos gusta una serie, 4 episodios, y se acabó. O 6, como mucho, y tardará 1 año y medio en rodarse la siguiente temporada. Por tanto, son temporadas de 6 episodios, cuanto antes las temporadas duraban 22 episodios. Hay casos excepcionales como el de The Pitt,
que ha rodado HBO ahora, que sí que son 13, 14 episodios, pero en general son series muy cortas, ya no estamos en series de 20 episodios. ¿Por qué? Porque preferimos gastar lo mismo en menos episodios que en más episodios. Es decir, que los episodios luzcan Gastar, más. hablas de tiempo. De dinero, como productor incluso. Vale, vale. Es decir, tú como espectador a una serie le exiges un nivel de acabado visual y de valores de producción similares al de una... No, similares no. Iguales o superiores al de un largometraje de cine. Esperas de una serie, esperas de los Bridgerton o de La Copa Dorada algo como del cine de James Ivory, a nivel formal. Y si te da menos, te parecerá cutre. O sea que la gente percibe eso, ¿eh? Sí, exige. Tuvo Los valores de producción. Sin duda, recuperó una serie a la BBC del año 2000. Vamos, BBC, series de época maravillosas. ¿Te parecerá algo de bajo coste? Sí, yo Claudio. Bueno, yo creo de los 80, pero ya da igual de los 2000. Te parece una cosa cutrísima, a ojos vista de los espectadores de ahora. A nosotros nos ha pasado... La semana pasada recuperamos Poirot, la serie de David Suchet. Poirot son 13 temporadas. Y empieza a rodarse a final de los 90, acaba el 2010, creo. Y nos escribiera el suscriptores, pero qué cutre es Poirot. Eso no es cutre, es que en los 90 se rodaba así, se rodaba en 4/3, en digital, no se rodaba en cine, en un formato, digamos, pneumático. Ya lo habíais tenido, ¿o no? Sí, pero ahora se ha remasterizado, por tanto, tienes, claro, y tu expectativa es o que de repente Poirot parezca la Agatha Christie de Kenneth Branagh o la Agatha Christie de Sidney Lumet. No, ni era cine de los 70, ni era cine del 2010, era televisión. Va mejorando a lo largo de las temporadas. Sí, de hecho, por ejemplo, creo que la 11ª temporada está el episodio de Asesinato del Oriente Express con Jessica Chastain y Toby Jones, que es maravilloso. De hecho, es mucho mejor que la versión de Kenneth Branagh. Me ha pasado a toda velocidad. Llevamos 52 minutos hablando y creo que hoy debe haber preguntas con toda seguridad. Empezamos, ¿no? Pero antes de dejar pasar a las preguntas, una petición. ¿Dónde está Canción Triste de Hill Street? Que seguramente me parecería muy cutre ahora. No, es muy cara porque son muchos episodios. O sea, ya la habéis mirado. Sí, claro. El problema de esas series es que son muchos episodios, tú pagas por minuto, pagas por episodio. Y al tener tantos episodios son demasiado caras. No vas a amortizar, creo que no se amortizará la inversión. Es verdad que con Doctor Alaska sí funcionó muy bien, con Luz de Luna ha ido muy mal. Sí, Dos ejemplos, bueno, sí. Los días que hablamos, la primera creo que fue, me decías que acabáis de conseguir Luz de Luna, estabas muy contento. Y en cambio el resultado a nivel de espectador ha sido decepcionante. Las expectativas nuestras eran más elevadas. Y es verdad que el público no ha entrado en la manera de narrar las relaciones personales que tenía Luz de Luna, que es verdad que a ojos, lo que te pasa un poco con Harry el Sucio, que a ojos de 2025 pueden ser un poco incómodas. Sí. Siempre digo que el cine no envejece, somos nosotros que envejecemos. Sí, hay que entender que el cine en su contexto, y ese esfuerzo a veces no estamos dispuestos a hacerlo. Y empezamos a juzgar películas como si se hubiese rodado ayer, cuando se ha rodado en el año 43. Por tanto, el comportamiento y la manera de interactuar en el 43 no tiene nada que ver con el 2025, 26. Sí, por eso te decía yo que no es tanto que las hayas visto de niño, sino que cada vez que las ves, una película es distinta. Si no, yo sigo hablando, pero si hay alguien que quiere preguntar, comentar. O recomendar restaurantes también. Estamos aquí estamos abiertos. Para la parte gastronómica también estamos muy a favor de tonillo de recomendaciones. No. Bueno, ya surgirá. Esto en realidad es una pregunta del público, porque es que el otro día hablando con un colega del cine, decía, pues voy a hablar con Jean-Pierre Ripoll y tal. Pregúntale, porque de pronto te veían filming de alguna manera, o este hombre preocupado con la conservación. ¿De filming? No, del cine. Del cine. Yo no lo había pensado así, pero de pronto pensé, hombre, pues sí que es un poco como una... Es verdad que el cine es difícil de conservar. Hay muchos directores de cine muy obsesionados, creo que Coppola, ¿no? Con mantener el negativo, porque el negativo se estropea, lo digital también se estropea, es difícil. Dura más el negativo que lo digital. Claro, y de pronto vosotros sois como una especie de repositorio, de lugar donde hay muchas películas que tienen que estar, que en algún momento alguien quiere verlo, querrá ver, que yo creo que Netflix o HBO no están ahí, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay un trabajo del que está hablando poco, es el trabajo encomiable de las filmotecas, como grandes archivos, y que puedan mantener ese archivo salvaguardado y en buenas condiciones. Porque al final todo piensa, no, es que la nube, como si la nube fuese una entelequia, ¿no? Todo está en la nube. Uno, ¿qué significa la nube? Dos, yo he vivido como cuando se te cae la nube y de repente, no, eso no es tormenta, sino es algo mucho peor. Creo que cada vez más se está poniendo el foco por iniciativas privadas, dando recursos a filmotecas o a fundaciones que permitan salvaguardar
esas obras para el futuro, pero es verdad que el debate sobre cuál es la mejor manera de conservar esas películas no está tan, digamos, trabajado. Aún hay conflicto en cada cuánto tenemos que pasar las películas de un disco duro de la nube, que al final no dejan de ser discos duros, a otros discos duros. El mejor camino para guardar esa película es un disco duro, un ProRes, un DCP, o hay que convertirlas a celuloide, porque el celuloide dura más que el disco duro, es más longevo, y el celuloide de repente no puede destruirse una parte, pero no todo. El disco duro, si se rompe todo directamente. La película no es que has perdido un minuto de película, es que has perdido la película entera. Y la cuestión es el coste que tiene, el coste elevado que tiene en almacenar celuloide. Es un debate, y el debate del que poco se está hablando. Pero como vivimos tanto el presente y nos importa tampoco el futuro como sociedad, creo que no estamos trabajando demasiado la parte de conservación del patrimonio actual. Sí estamos pensando mucho en restaurar aquello que dábamos por perdido. De hecho, un festival maravilloso en Bolonia que se llama Cinema Ritrovato, que es un festival al aire libre fabuloso en el que cada año presentan restauraciones de películas clásicas, muchas de ellas, digamos, obras que consideraría la crítica que había olvidadas, semi-olvidadas o poco relevantes, a las que esa restauración vuelve a poner el foco. Pero en cambio trabajamos menos en pensar cómo conservamos aquello que estamos haciendo hoy. De hecho, sucede bastante con la televisión, por ejemplo, televisión británica. Muchas obras de los 80 y 90 que se han perdido o no se conservan porque no se conservó bien el material. Hay obras de Dennis Potter, que es uno de los creadores más influyentes posiblemente de la televisión contemporánea, cuyas obras no están en buen estado y no se pueden restaurar, porque eran formatos de esos Umatic, que de repente, claro, está todo destrozado y no hay manera de restaurar eso. Entonces es bonito. Ahora hay un debate que, como todo en este país, se ha politizado y por tanto se ha ido al garete, pero que es muy interesante filosóficamente, que es el debate del mantenimiento, ¿no? Con lo del AVE, que es lo que estás hablando, ¿no? Sí. Al final, verdad que somos una cultura que no mantiene, ¿no? Que no, en realidad que no cuida, ¿no? De alguna manera. Entonces y que no se preocupa de eso. Sí, pensamos, Filmoteca, sí, tiene que tener Buñuel, Almodóvar, pero es que el cine es mucho más allá que los 4 grandes nombres. Incluso las películas que se estrenan ahora, ¿quién las va a conservar? ¿Cómo se van a conservar? Creyendo, porque creemos todos ingenuamente que ese disco duro que guardamos en un armario, dentro de 10 años, cuando lo vamos a enchufar, va a ser capaz de funcionar, porque no va a funcionar, claro. Eso lo digo yo. Sobre eso hay una historia que tampoco sé si es verdad, pero que si no me he trovato, que me parece maravillosa, que es, alguien me contó una vez que hay basureros nucleares, que si alguien, o sea, que se quedarán ahí y nos sobrevivirán, y que si alguien lo abre dentro de 1000 años, tendría que saber qué hay ahí para que no meta la pata. ¿Cómo se advierte en ese lugar? ¿En qué formato se advierte? En mármol. Sí. Es complicado eso. En mármol. ¿Mármol? Sí, o en piedra. O sea, el warning solo se puede hacer, o sea, después de pensar en cómo lo hacemos para que esto dure, la única posibilidad, que además me la creo, o sea, es evidente. O sea, dentro de 1000 años, ¿qué puede aguantar esto? A mí me interesaría... Un cacho de mármol, ¿no? No sé, hubieras hecho documentales de cosas, me hubiese encantado hacer un documental sobre el cementerio de videoclubs. Porque claro, hubo un momento en el año 2000, 2005, que todos los videoclubs tenían sus máquinas. Esas máquinas enormes que eran como monstruos de metal, máquinas expendedoras, que pesaban toneladas. Y en 3 años todos los videoclubs cerraron. Y le dejaban, el propietario del videoclub dejaba las llaves, iba corriendo, y llegaba el propietario del local y se encontraba una máquina de no sé cuántas toneladas cargada de películas que valían 3,5 € a precio de mercado, pero que solo el coste de sacar esa máquina y llevarla al desguace era elevadísimo. Entonces siempre me he imaginado el año 2006, un lugar aquí en Mallorca, de repente con 70.000 videoclubs ahí, monstruos de metal que tenían que ser destruidos. Y eso, bueno, eso sucedió anteayer casi. ¿Y sabes dónde han ido? No, al final acabaron en chatarreros, pero el coste era altísimo, costaba como 6.000 € quitar una máquina de esas. Ha pasado 1 hora. Vuelvo a ofrecer la oportunidad y si no... Bueno, muchas gracias a los dos. Es un placer. No se te oye. Ha sido un gusto oíros y tengo dos preguntas. Ahora se me oye. La primera es, Jaume, si nos puedes contar si crees que hay un ingrediente común a las películas que más te gustan. Y la segunda pregunta es si quizás nos puedes contar algo que te ilusiona especialmente y que vamos a poder ver en Filmin este año. Muchas gracias. Gracias.
creo que al final todos somos espectadores más eclécticos de lo que decimos ser. A nosotros nos ha pasado en Filmin durante mucho tiempo que decían, Filmin es una plataforma de gafapastas. No sé qué significa gafapastas, pero que nos decían, era como intelectuales, snobs, que la Nouvelle Vague y no sé qué. Es una chorrada. Primero, creo que todo espectador es mucho más complejo de lo que el cliché dice. A mí me encanta el cine más comercial, digamos, mainstream de evasión de los 80 y puedo disfrutar con Belataro, Albert Serra o Pasolini, por poner ejemplos. Y digamos, le gusta The Sinners. Y me encanta Sinners, que es otro ejemplo de cine comercial con ínfulas autorales, que no sé si es lo peor de todo, pero bueno, en cualquier caso, me gusta Sinners. Y creo que eso es lo bonito de un espectador, ser capaz incluso de tener un espectro de cine lo más variado posible. Y hemos intentado de alguna manera en Filmin que el catálogo se construya también a partir de eso, a partir de esas variables, ¿no? Tener un cine que, digamos, se dirija a tu yo nostálgico, a tu yo de más evasión, y muchas veces las series obedecen a esto. Poirot no es que sea una cosa muy compleja, pero Poirot te va estupendo. Un día que tienes un día absolutamente espantoso en tu casa, llegas y de repente Poirot te da 1 hora y 20 de no quiero saber nada más que quién ha matado a esta pobre anciana en los Cotswolds, ¿no? Ese es para lo que sirve Poirot, y eso es un trabajo maravilloso. Sí es cierto que a mí, y supongo que tiene que ver con mi trabajo actual, que es ver mucho cine reciente, que cada vez lo que me da más placer es el cine clásico. Y por clásico es el cine rodado como mínimo hace 40 o 50 años. Y que este último año y medio, 2 años, he descubierto muchas películas que no conocía de nada de esa época, y eso es lo que más feliz me ha hecho. O sea, descubrir de repente obras, sin ir más lejos, la semana pasada estrenamos en Filmin El hombre terminal, que es una película... El hombre terminal es una novela de Michael Crichton, que adaptó para el cine Mike Hodges, que era el director de videoclips, hablando de publicidad, era un director de publicidad de videoclips de Queen, y acabó rodando Flash Gordon, la película icónica. Pues bien, entre Flash Gordon y los videoclips de Queen, rodó Este hombre terminal, que es una peli que parece de Kubrick. De hecho, Kubrick adoraba esa película, y Terrence Malick también. Es una peli como la construcción de un superhéroe, una peli de espionaje, muy aséptica, y de una modernidad que, después de ver tantas cosas que se parecen ahora, veo cuán moderno era el cine antaño. Y no estoy hablando de todo lo de antes era mejor que lo de ahora, no es esto, pero es cierto que de alguna manera lo encuentro más objetivo a nivel personal. Y de las cosas que van a pasar en film en los próximos meses, no lo sé, estoy pensando ahora en... Mira, sin ir más lejos, vamos a estrenar una serie, hablando de series cortas, que se llama A Better Man, una serie que ganó el Festival de Cannes este año, de un tipo que es un troll en Internet, un troll que se dedica a trollear a todo el mundo, y del que descubren su identidad. Y a partir de ahí le pasan unas cosas que a ti como espectador te ponen en una posición muy incómoda. Y me gustaría ver cuál es la reacción, espero que no sea muy violenta, que no estoy para eso, pero hay una reacción del público ante Better Man, que no deja de ser una serie, digamos, moralmente compleja para tiempos binarios. Aprovecho para hacer publi, no de filming, tranquilos. Del 24 al 2 de julio tenemos a Atlántida, del 24 de julio al 2 de agosto tenemos a Atlántida en Mallorca, o sea que también os espero a todos en la parte festival. 10 días, 16 años. No tenéis el programa todavía. Aunque va, el programa lo cerramos el año pasado cerramos el programa 3 semanas y media antes del festival. De hecho, iba a hacer la rueda de prensa en Madrid y tenía una diapositiva que variaba si entraba o no entraba, si nos llamaba esa persona o no nos llamaba esa persona. Así estamos un poco... Sí, con los festivales vas muy justo, porque de hecho ahora en 3 semanas, 4 semanas el Festival de Málaga, y la programación lo anuncian la semana que viene. Cada vez los tiempos son más cortos, se corta. Y es un poco complicado para todos, pero es... ¿El festival qué misión cumple? ¿O qué misiones? A nivel a nivel plataforma, inicialmente nos cumplió permitir que el público descubriese películas que de otra manera no hubiese visto. El festival ponía el foco en títulos concretos. En un catálogo muy extenso, de repente, que te pongan el foco en esas 15 películas, hacen que, bueno, voy a ver estas al menos. Del resto ya veremos, pero entre estas 15, ¿cuál elijo? Esto es la parte online. Y la parte de Mallorca nos permitía de alguna manera conectar con el público, conectar con la audiencia presencial. Sí que nosotros en redes sociales, la gente escribe, los mails también, pero es verdad que es muy bonito el espacio de una sala de cine donde uno puede interactuar con el director o directora o quien presenta la película, y eso te lo da un festival. Y después del festival, como Atlántida, nos permite de alguna manera que público que jamás vería esas películas
gracias a los conciertos, gracias a las conferencias, gracias al espacio, gracias a que es gratuito, las acabe viendo. Y en un momento donde el cine necesita recuperar público, creo que un festival es una manera para recuperar público, y el festival, como tu amigo, es uno de los mejores prescriptores que hay. Pero bueno, yo me refería sobre todo a festivales ya canónicos, que lo que establecen es de alguna manera bueno, San Sebastián, Cannes. Pero Cannes es diferente. Cannes para nosotros es industria. Y Cannes es el espacio donde vamos a ver películas que tenemos que comprar. De hecho, Cannes es el festival al que un comprador... es una feria. Eso es una feria. Para mí Cannes es un mercado donde estoy todo el tiempo viendo películas y comprando subasta. Es decir, cuánto pagas, cuánto ofrecen, y esa es la realidad del mercado. Cannes es un mercado, es un festival de cine, pero sobre todo es un mercado. De hecho, uno no puede comprar entradas para ir a Cannes. Tiene que ser un profesional de la industria, y entonces o le invitan o va acreditado como profesional. Pero sí, Cannes es el mercado al que ir, sin duda. ¿Y no, hay algo paralelo? Ya acabó, pero ¿en Estados Unidos? Sí, está en Estados Unidos, bueno, ahora de hecho es Sundance. Sundance, por ejemplo, también es un mercado que se relevante. va a Boulder, he leído. Sí, pero Sundance, por ejemplo, yo lo puedo ver online, y las películas que se ven en Sundance las veo en casa, y entonces decidimos si las compramos o no. Y lo más parecido es el American Film Market, que es un mercado sí o sí, es un mercado sin festival, que se celebra en noviembre. Se celebraba en Las Vegas el año pasado, este año es en Los Ángeles. Y eso final de octubre, principio de noviembre. ¿Y es industria, o sea, es industria, 100%. ¿Industria americana, digamos? O... Sí, norteamericana. Básicamente son películas con actores conocidos, norteamericanas. sin la idea de que vayan a festivales, y por tanto compras esas películas. Y eso es fin de año, y ahí tienes, por un lado, las películas que se van a hacer, y después lo que llamo yo el pescado de las 3 de la tarde, que es el que no ha querido nadie, y ver, es sábado 3 de la tarde, y esa gamba que te ponían a 120, de repente si te llevas 2 kilos te la dan por 80. Pues esa gamba de 2 kilos a 80 es el American Film Market. Que luego para poder decir que tienes 10.000 películas hay que meter mucha gamba de... Y merluza congelada. Y merluza congelada. Sí, también. Hay una pregunta. Hola, buen vespre, gracias a todos dos por esta charla. Solo ahora que has hablado del festival, Atlántida Film Festival, ¿podemos contar que seguirá siendo en Mallorca? Sí, sin duda. Sí, Gracias. siempre he dicho que Atlántida como festival lo es en Mallorca, no tiene sentido que sea en ningún otro lado. Entonces, creo que al final Mallorca ha permitido construir la propia identidad del festival. Creo que los espacios de la isla, Ses Voltes, la Misericordia, Sí. el Museo de Es Baluart, la experiencia de visionado, yo lo vivo cuando invitamos a directores que están muy acostumbrados a ir a festivales y de repente saben que aquí hay algo singular por el espacio y por lo que la película se expone al espacio. A veces en positivo y a veces en negativo. Hay gente a la que le asusta que su película se proyecte en Ses Voltes, que es un espacio salvaje. Pero de repente te da algo muy malo, que es que hay gente muy infiel que hace ruido, y algo maravilloso, que hay gente que jamás hubiese visto esa película que se queda con los ojos abiertos diciendo, wow, lo que estoy viendo. Sí, eso es lo bueno y lo malo de un festival al aire libre. Esperamos que siga así. Sí, Gracias. será. Bueno, muchísimas gracias por la charla. Jaume, has hablado de esas películas de la época Reagan, ¿no? De esos superhéroes, de esa historia de América salvadora, pero luego también has hablado de la actualidad y de que no crees que esos superhéroes, pues que tengan que en 10 años, has comentado que no tendrán tanta vigencia. ¿Cómo te imaginas esa épica de la administración Trump? ¿O qué te imaginas esa salvación del mundo que a través del cine nos mostró en los 80 de Reagan? Ahora mismo, si no son superhéroes, ¿cómo se hará esa épica del trumpismo? Lo harán, yo creo que de alguna manera habrá ciertas películas que no van a querer incomodar, no tanto que vayan a denunciarlo ni que vayan a glosar el ideario trumpista, sino que van a intentar no molestar. Por tanto, no van a incidir en temas que sean controvertidos, no van a dar peso a personajes que puedan ser interpretados como respuesta al trumpismo. Estoy hablando de grandes producciones, de estudios que cotizan en bolsa, cuyo devenir comercial depende de las decisiones de la Casa Blanca, o del mandato de Casa Blanca. Y posiblemente vaya por ahí. También hay que ver qué sucede en las elecciones, en los midterms. Sí, por supuesto hay midterms y se puede votar en Estados Unidos, sucede el Congreso del Senado en noviembre de este año, y a lo mejor de repente todo lo que puede parecer un fin del mundo, un Civil War 2, se queda en algo que digamos que se escala. Creo que también es verdad que nosotros vivimos en la inmediatez, y esa inmediatez te lleva a cierto tremendismo vital todo el tiempo, ¿no? Es como, no sé qué hubiese pasado con la crisis de los misiles de Cuba con las redes sociales. Porque de repente aquí estamos con... Que los lanzan. Sí.
Bueno, de hecho, hay una película, hablando del paralelismos, Catherine Bigelow de este año, House of Dynamite, que es una película que habla un poco, anticipa el tema de los misiles, de una bomba, de la guerra nuclear, una guerra entre diferentes países. Y esa película ya se había rodado en los años 70, la rodó Sidney Lumet, y se llamaba Punto Límite, Fail Safe, con Henry Fonda. Y de hecho, que es para mí incluso bastante mejor que la de Bigelow, que habla de esto, ¿no? De la incomunicación, pero de la desinformación y cómo eso llevaba, de la dependencia de máquinas y cómo eso llevaba a una crisis nuclear global. Es una película, Punto Límite Cero creo que se llama en castellano, Fail Safe en inglés, y era una película formidable. Entonces, creo que por ahí va a ir el tema. Está claro que se podrá rodar, que Warner será capaz de darle 150 millones de euros a un nuevo Paul Thomas Anderson para hacer una película como una meta tras otra, que es una crítica implícita de ICE y del sistema migratorio trumpista. Si Warner pertenece a una plataforma global como Netflix, o vamos a vivir de Bridgestone o de Heated Rivals, que son cosas así que funcionan en el mundo queer, pero que no hacen daño, que funcionan en el mundo de época, pero no hacen daño. Y al final no te están lavando el cerebro, lo que están evitando es que te planteen preguntas, ¿no? Entonces, al final la cultura tiene que plantearte preguntas. Y digo que a veces como espectadores estamos cada vez menos dispuestos a plantearnos preguntas con el cine. Por eso, ante algo que nos incomoda, nos llevamos al boicot, al rechazo, a la amenaza, en lugar de intentar entender por qué ha sucedido esa obra. Y por ahí está por ver si aquellos a los que anticipan que puede suceder este rechazo van a ser capaces de dar luz verde a esa película. Porque ese cine cuesta dinero, ese tipo de cine. A otro cine, digamos, de menos riesgo, no, pero ese cine no puede rodar una vez tras otra con 10 millones. Hay que rodar con N millones de euros para poder hacer la película que ha hecho Paul Thomas Anderson. Pues muchísimas gracias de nuevo por escucharnos. Muchas gracias.